¿Cómo les va? Buena jornada para todos. Bienvenidos. A esta hora Agenda Abierta se estrena en nuevo horario. Vamos a plantear ya, como lo hacemos habitualmente en redes sociales, nuestros interrogantes para que puedan engancharse, participar, empezar a debatir también esta cuestión. Irán. Entran en vigencia nuevas sanciones contra Irán, las más duras impuestas por Estados Unidos. Preguntamos, ya que insiste tanto Trump, ¿es eficaz la política de Trump que usa las sanciones como armas? Allí el interrogante ya con nosotros. Además hay otro tema que también en Twitter hemos hecho la invitación para que participen. Se refiere a Corea del Norte. El presidente de Cuba visita ese país buscando elevar intercambio comercial, entre otros puntos. Ambos países denunciaron la interferencia de Estados Unidos en asuntos domésticos de naciones soberanas. ¿Lograrán ser escuchados? ¿Lo lograrán ser oídos por esa comunidad internacional? Así las cosas, empezamos a plantear nuestra agenda abierta. La aplicación de la receta de bloqueo económico continúa siendo el plato principal con la cual la potencia belicista del águila imperial alimenta los rechazos al desarrollo de su política exterior. Con la misma excusa aplicada a los rusos tras la reciente ruptura del acuerdo de fuerzas nucleares de rango intermedio, el presidente Donald Trump acusa a Irán de desarrollar en secreto armas nucleares, lo cual les ha permitido escabullirse del Plan de Acción Integral Conjunto, acuerdo firmado entre Irán, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, China, Reino Unido y la Unión Europea. Las sanciones a la República de Irán no se han hecho esperar. Desde el pasado mes de agosto, la Casa Blanca ha implementado un conjunto de medidas de bloqueo comercial que vendrán a sumarse a una lista ampliada de restricciones económicas que solo están logrando la lejanía ante las políticas cada vez más cerradas por ejercer el control total de la seguridad mundial de los US Boys. La adicción a la sanción está siendo vista por países potencia como el paroxismo de lo ridículo de la administración Trump. En un momento donde el orden mundial se tambalea ante el despertar de una humanidad que busca salidas a los problemas de las políticas globales más allá de la guerra. En esta segunda parte de Agenda Abierta, guiaremos los sentidos al camino de la razón en contra del dominio imperial. Ante este panorama de sanciones, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, respondió de manera contundente a este conjunto de medidas, afirmando que Estados Unidos se arrepentirán de la imposición de sanciones contra Irán. A pesar de las sanciones, le demostraremos al mundo, ha dicho, que cumplimos nuestra palabra y asumimos las responsabilidades de los acuerdos internacionales. Luego, lo que busca Trump es sembrar el desconcierto en el pueblo iraní sobre esta legitimidad de la política adoptada por parte de las autoridades de la República Islámica a través de una guerra psicológica. Esto es importante tener en cuenta. Hassan Rouhani está dejando muy claro justamente su postura. Este lunes, dijimos, entraron nuevamente en vigencia este paquete de sanciones que busca quitarle el oxígeno económico al pueblo iraní. ¿Por qué? Porque el grueso de estas sanciones va justamente sobre la riqueza del país, sobre la comercialización de petróleo. Tema fundamental, decíamos, hoy es el día justamente donde comienza en marcha estas sanciones. A esta hora desde Estados Unidos se va a sumar Jorge Gestoso también, dándonos un panorama más amplio de lo que está pasando y cómo desde Estados Unidos abordan esta cuestión. Jorge, cuando quieras, bienvenido. Muchas gracias. El presidente Trump dijo que las sanciones que volvieron a imponer a Irán son las más duras, las más severas que se han impuesto hasta el momento, que entraron en vigencia a partir de las 0 horas de este lunes, y durante el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo estuvo haciendo declaraciones a la prensa, dijo que estas sanciones son reales e importantes no solo para Irán, sino para el mundo, y le permite al pueblo iraní justamente de tomar acciones para hacer cambios. El cambio, dice él, que tan desesperadamente necesitan, e impiden además el acceso de Irán a su riqueza y al dinero para poder comerciar. Dentro de lo que se supo es que hay 8 naciones, sin nombrar a cuáles se refieren, 8 naciones que durante unos 6 meses estarán exentas de estas sanciones y podrán seguir
importando petróleo directamente de Irán, y se supo que por lo menos se trata de India y Japón. Al mismo tiempo, Mike Pompeo dijo que los socios europeos que todavía siguen ligados a ese acuerdo nuclear con Irán van a tener que decidir o negocian con Irán o negocian con Estados Unidos, pero no podrán hacerlo en las dos formas. Así que las sanciones pretenden ser sumamente duras, y es justamente, dice el secretario Pompeo, que es una forma de, y le repito sus palabras, de impedir que Irán siga exportando el terrorismo. Ahora volvemos contigo a estudios. Gracias, Jorge. Allí el punto, ya me esperan en Santiago de Chile para ir al análisis. Antes quiero recordar en red social nuestra pregunta. Entran en vigencia nuevas sanciones a Irán, las más duras impuestas por Estados Unidos. Preguntamos, ¿es eficaz la política de Trump que usa las sanciones como armas? Así, entonces, enfocados ya hay respuestas, se está comenzando recién esto. Me voy al análisis, ¿sí? Les decía que en una capital latinoamericana como Santiago de Chile me espera un analista internacional. Él es Pablo Joffre. Pablo, bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días. Buena jornada. Nuevo capítulo para el pueblo iraní con este arreciamiento de sanciones en su contra. ¿Crees que es así? Una nueva jornada de lucha de parte del pueblo iraní, ¿no? Una nueva jornada de resistencia. Está acostumbrado a esa resistencia el pueblo de Irán, no solo en la lucha contra la monarquía de los Pahlaví, sino también en lo que ha sido año tras año las presiones contra Irán surgidas desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica del año 1979. Ha sufrido no solo desestabilización, inestabilidad propiciada por agentes y países principalmente occidentales. Recordemos Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos desde el inicio, con operaciones militares que han sido un fracaso, con el financiamiento de grupos terroristas, con el derribo de un avión civil, con el impulso de la guerra de agresión por parte de Irak contra Irán entre el año 1980 y 1988, al inicio de la Revolución Islámica, sanciones desde el año 2006 a la fecha. Por tanto, es un pueblo que está acostumbrado a recibir por parte de potencias como es Estados Unidos este tipo de trato absolutamente violatorio del derecho internacional. Recordemos que el programa nuclear iraní ha recibido sanciones desde hace más de 12 años. Estas sanciones son el reinicio, son un nuevo paquete de sanciones impulsadas desde el momento mismo en que Estados Unidos unilateralmente se retira del Plan Integral de Acción Conjunta, a pesar de haberlo firmado el gobierno del expresidente Barack Obama junto a otras 5 naciones. Estamos hablando del G5+1, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, China más Alemania, comprometidos con un plan de paz, un plan de acuerdo, de convenios, de determinaciones con la República Islámica de Irán, que según todas las indicaciones, los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, los propios países europeos, Irán ha cumplido a rajatabla cada uno de los fundamentos y especificaciones que ese Plan Integral de Acción Conjunta tenía. Y Estados Unidos nuevamente impone sanciones en una visión y en una práctica unilateral a la cual ya nos tiene acostumbrados en el mundo, no solo contra Irán, contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra Corea del Norte, contra todos aquellos países que de una u otra forma representan una política, una línea independiente, soberana frente a este destino manifiesto que pretende tener Estados Unidos en el concierto internacional. A esta hora Reuters está diciendo, Unión Europea se opone a la reanudación de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Y esto también es un nuevo panorama en este 2018. La oposición del otrora aliado de Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Cómo pensás que va a trabajar la Unión Europea de aquí en más con Irán? Es Moscovici el que está hablando en este momento. Pablo. La Unión Europea ha explicado y ha sostenido que está en contra de estas sanciones unilaterales, pues efectivamente Irán ha cumplido cada uno de los puntos del Plan Integral de Acción Conjunta. Estas sanciones impuestas por Estados Unidos
van absolutamente fuera del espíritu de lo que ha sido este plan, este acuerdo nuclear. Y recordemos que hace pocos días la portavoz de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Maja Kosiczachi, señaló que están trabajando en la elaboración de un mecanismo para eludir las sanciones de Estados Unidos a Irán, porque eso implica también eludir las sanciones que hipotéticamente Estados Unidos puede establecer contra aquellos países que siguen negociando, comerciando libremente con Irán. Porque aquí lo paradójico, pero más bien lo violatorio del derecho internacional y de las leyes internacionales, radica en que Estados Unidos impone sanciones unilaterales, pero quiere obligar al mundo a seguirlo en esas sanciones. Y así ha sostenido Mike Pompeo, Donald Trump o cualquiera de los altos funcionarios públicos norteamericanos que o se negocia con Irán o se negocia con Estados Unidos, pero las dos cosas no pueden ser unidas, ¿no? Y eso es lo que plantea lisa y llanamente que Estados Unidos tiene una patente de corsario, una patente de pirata internacional, el cual obliga al resto de los países a seguir los pasos violatorios del derecho internacional. Y es por eso que la Unión Europea ha sostenido que está preparando mecanismos que le permitan eludir estas sanciones estadounidenses. Por ejemplo, a través de transacciones financieras, comerciales, que le permitan seguir comprando el petróleo iraní y que le permita entonces liquidar esas compras en la propia Unión Europea. Y eso implica entonces comprometerse, como lo ha exigido Irán, por proteger el acuerdo nuclear. Me parece muy acertado, digno por otra parte, y una muestra también de esta soberanía que tanto se le pide a las naciones europeas con respecto a Estados Unidos, que efectivamente digan, expresamente sostengan que están contra estas sanciones y que van a seguir comerciando y estableciendo relaciones con la República Islámica de Irán. Algo más, hay otros expertos petroleros que están diciendo que el barril de crudo puede llegar a $80, que de hecho ya es una barrera psicológica que se está atravesando de un momento a otro, pero hablan de diciembre con un crudo establecido en $80. ¿Cómo ves ese panorama, Pablo? Es muy posible porque las cifras del barril de petróleo que Irán explota en su país son 1,5 millones de barriles diarios, y las sanciones pueden implicar una disminución de esa cantidad de barriles y eso elevar el precio del petróleo. Pero creo que lo importante aquí, Marcela, radica en el hecho cierto que Irán es un país soberano, es un país independiente, puede comerciar y establecer relaciones con quien lo desee, y es positivo que un gran bloque de países del mundo, incluyendo los miembros del G5 menos Estados Unidos, ya queda el G5, no G5+1, hayan dicho que van a seguir comerciando y que se sumen a ese comercio países como la India, como Pakistán, países como Corea del Sur. Y por eso Estados Unidos ha dicho, mira, hay ciertos países que les vamos a permitir seguir comprando petróleo. Eso es una muestra también que no hay un pensamiento unilateral, no hay una decisión que esté siendo acompañada de Estados Unidos, sino que está mostrándole al mundo que aquí el personaje que quiere generar inestabilidad internacional al país que no le interesa que el precio del petróleo suba es Estados Unidos. Y en esa política no podemos olvidar lo siguiente, creo que es fundamental, en una política que responde más que a los intereses norteamericanos, a los intereses de dos socios regionales que tiene Estados Unidos en Oriente Medio, como son la entidad sionista, como es Israel y como es la monarquía wahabí. Es decir, dos de los incondicionales de Estados Unidos que tienen sus propias diferencias y sus propias adversidades con respecto a la República Islámica de Irán. Aquí la política exterior norteamericana está respondiendo mucho más a esos intereses de esos socios en Oriente Medio que a las propias necesidades e intereses de la población estadounidense. Estados Unidos ha dado muestra con esto que su política exterior responde más al lobby sionista, al dinero saudí, que a los propios intereses de su sociedad. Gracias, Pablo, por este tiempo. Gracias por tus conocimientos compartidos en este espacio. Gracias a ti, Marcela. Pablo Jofré con nosotros, analista internacional. La cuestión hoy, la noticia hoy es que entran en vigencia nuevas sanciones contra el pueblo iraní, las más duras impuestas por Estados Unidos. ¿Es eficaz? Preguntamos en Twitter. La política de Trump
que usa las sanciones como armas. Allí las respuestas, 20% dice que sí, 80% dice que no y 0% dice que le sirve a Trump. Así las cosas, seguimos en Agenda Abierta luego de la pausa. En su primera gira internacional como jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel ya pasó por Rusia, Corea del Norte y también arribará en Vietnam, China y Laos. El objetivo es sellar nuevos acuerdos comerciales y de cooperación en áreas como biotecnología, trabajo y deportes, con países que, a pesar del bloqueo y sanciones impuestas por Estados Unidos, mantienen relaciones diplomáticas con la isla caribeña. Su viaje empezó luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmara el rechazo al bloqueo estadounidense. El mundo reconoció la causa cubana, el mundo defendió a Cuba porque el mundo sabe que tenemos una causa justa. Y yo, pensando en las dimensiones, decía, Cuba es una isla pequeña, pero en dignidad es tan grande como el mundo porque el mundo está con Cuba. Todo ello sucede en medio del proceso de discusión de la nueva Constitución cubana. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos los impactos y expectativas del primer viaje internacional de Díaz-Canel como mandatario de Cuba. Qué imágenes tan bonitas, justamente las de la bienvenida. Fíjense aquí, vamos a responder nuestra pregunta en Twitter como primer punto. Esto es importante. El presidente de Cuba está de visita en Corea del Norte, así que ya voy con el mapa también. Vamos a quedarnos aquí. Estamos con el mapa, vamos a quedarnos aquí y luego voy a recordar la pregunta en Twitter. ¿Qué son estos puntos? Bueno, el primero por donde arrancó la gira el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Luego de esto está en Corea del Norte, ¿sí? Luego de esto se viene también en esta gira internacional como punto una pasada visita oficial por China, por Laos y por Vietnam. Fíjense los puntos que eligió. ¿Para qué? Para ir no solo con turismo, sino también incrementando balanza bilateral Díaz-Canel. ¿Qué está haciendo? Trabajar de tú a tú, así como plantea Trump que se sale de todos los grandes acuerdos y muestra justamente ese esquema de tú a tú para trabajar las relaciones internacionales. Bueno, ahí lo tienen, como para que agarren la clave. Moscú-Rusia fue el primer punto de la gira internacional. Ya voy a mostrarles las imágenes de Corea del Norte, luego vendrán China, Laos y Vietnam. Bonito mapa, dejamos esta gira ahí, voy. Me quedó pendiente la pregunta en Twitter, quiero que interactúen, vámonos. La idea es que vamos a tener de aquí en más interacción por redes sociales. Ya va reinstalándose también nuestra cuenta en Instagram, ya para los próximos días. Agenda Abierta, Corea del Norte. El presidente de Cuba visita el país buscando elevar intercambio comercial, entre otros puntos. Eso es lo que pusimos en Twitter. Ambos países denunciaron la interferencia de Estados Unidos en asuntos domésticos de naciones soberanas. Interrogante, ¿lograrán ser escuchados por la comunidad internacional? Fíjense que recién, 8:22, empezábamos a sumar respuestas. Ya vamos a ver luego, cuando cerremos, qué cantidad de votos hay y cómo viene la cuestión. Además, voy a sumar Cancillería de Cuba en Twitter, fíjense, ahí mismo. Se escuchó la marcha del 26 de julio en la gala de bienvenida ofrecida por el presidente Kim Jong-un a su homólogo de Cuba. A ver, miren qué bonito esto. Gala de honor, allí entonces esta instancia de bienvenida. Han visto qué coloridas todas esas imágenes. El pueblo coreano le ha hecho valer, como siempre, su apoyo, su simpatía, su cariño al pueblo de Cuba. Y ahí entonces estamos viendo más de estas imágenes de gala. Además tengo otro, Cancillería de Cuba en Twitter también. Fíjense, ahí voy. Las nuevas generaciones de cubanos vamos a ser leales y fieles a nuestras relaciones históricas de hermandad. ¿Quién lo dijo? El presidente Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, al intercambiar con el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Jong-nam. Allí las imágenes, miren cómo se preparan todos estos espacios, porque son considerados encuentros de alto nivel y con este protocolo justamente le rinden honores al presidente de Cuba y de esta manera se han intercambiado agendas de trabajo. Luego, concluido ya este primer día de trabajo en Corea del Norte, nos vamos a ir a Cuba.
Fabiola López está lista para reportarnos los hechos. Cuando quiera, Fabiola, te damos la bienvenida, compañera. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles desde La Habana. Pues acá en Cuba se sigue con mucho interés la gira internacional que está realizando el presidente Miguel Díaz-Canel. Este domingo los medios locales estuvieron informando sobre el arribo a la República Popular Democrática de Corea del mandatario cubano y del recibimiento que le hicieron el pueblo y el presidente de esa nación asiática. Estuvieron vitoreando a Miguel Díaz-Canel alrededor de 20 kilómetros por las avenidas de Pyongyang. También sostuvieron un encuentro oficial, conversaciones oficiales, el presidente Kim Jong-un y Miguel Díaz-Canel, donde trataron temas bilaterales, temas de cooperación y de interés mutuo. También en la noche el presidente cubano fue invitado a participar en una velada patriótico-cultural donde se recordó al líder de la Revolución Cubana y al presidente Kim Il-sung. Para hoy está previsto que el mandatario cubano se reúna con el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de Corea y también será agasajado con un festival que se dice que es el festival masivo, el espectáculo masivo más importante del mundo, el Festival Arirán. Esta es la primera parte de una gira que está realizando el presidente cubano por 4 países de Asia que incluyen también a China, a Vietnam y a Laos. Gracias, Fabiola. Brillante. Vamos a ir siguiendo toda esta gira justamente con todos los intercambios que se dan. Respuestas Twitter fue rápido. 33% sí van a lograr ser los mandatarios escuchados por la comunidad internacional. 26% no. Y fíjense esto, el 41% de las respuestas dice falta mucho por hacer. Falta mucho para ser escuchados Corea del Norte y Cuba dentro del entorno de la comunidad internacional. Las cosas vienen rápido en Agenda Abierta. Hoy estamos estrenando también otros temas, estamos buscando otros aspectos en nuestra pantalla, cosas que se generan en nuestros pueblos que también se visibilicen. Es así que en este momento, yoga, actividades de respiración, otros espacios para cuidar nuestra salud. Así que vamos con Guía tu cuerpo hasta ahora con un súper segmento también en Agenda Abierta. Muerto. Ajá, y no, la idea es que aquí nadie deja de respirar y nadie, por las caminatas largas que tenemos, por las actividades que tenemos en el día a día, nadie se rinde, señores. Arranquemos. Eso no lo sé hacer, ¿eh? No esperen eso de mí. Vamos. Confirmados del virus, la ministra de Salud, Ruth Ansep, ha ordenado una alerta máxima debido al riesgo que representa la prevalencia de la enfermedad en la República Democrática del Congo, ya que la misma podría propagarse. Según la ministra, tienen previsto comenzar la jornada este lunes 5 de noviembre y solo será dirigida a aquellos especialistas en salud que se encuentren expuestos a contraer la enfermedad. La funcionaria aseveró que disponen de 2.100 dosis de vacunas en las tiendas médicas nacionales. Ahí lo tienen. Ahora nos espera, y aquí se ríen por las posturas obviamente de bienestar que no salen todavía, pero ya van a salir. Y ahora nos espera también otro espacio. En Chile hay una comuna que se llama de Las Condes, está ubicada en la capital y es la primera localidad justamente donde se prohibió fumar en plazas y parques, o sea, en espacios públicos. Hablamos de que es la primera vez en Chile, pero ya hay en otros países de Latinoamérica espacios o provincias donde se replican este tipo de decisiones gubernamentales. Esta nueva medida se une a las duras restricciones tomadas en el país contra el consumo del tabaco. El pasado jueves, la Municipalidad de Las Condes ordenó la prohibición de fumar en más de 500 plazas y parques, mientras que en zonas de más de 3 hectáreas se establecieron lugares específicos para el consumo de cigarrillos. La medida imita normas adoptadas en otras ciudades como Nueva York y su finalidad es sacar a los fumadores de las zonas donde juegan los niños y se realizan actividades deportivas. Quienes infrinjan la norma deberán pagar sanciones de hasta $345.
Como siempre, todo duele con el bolsillo, ¿no? $345 y nos apagamos. Dijimos, Dios mío, ¿eso es lo que hay que pagar si se fuma en un espacio público en Chile? Sí, en esa comuna, en Las Condes. Además, les tengo un avance de lo que mañana se va a ver en nuestra pantalla en el programa estreno justamente de esta semana. Ahí vamos. Ahora, en estos momentos, vengo del Hospital San Borja. Fui a buscar mis medicamentos, no hay. Y cada frasquito me vale 25.000 pesos. Menos mal que yo puedo comprarlo. Duro, muy duro. El señor dice, menos mal que yo puedo comprarlos. Y para esto es cuando empiezan a funcionar las alianzas entre los familiares, entre los conocidos, para que aparezca la financiación y se pueda comprar ese medicamento. Programa estreno, ¿sí? De la semana en pantalla de Telesur. Pausa rápida, ya volvemos. La propuesta, pedida y apoyada por el empresariado, plantea la reducción de los impuestos a los empresarios, el ataque a la evasión de pesos colombianos y la ampliación de la base tributable. Con eso, Duque pretende que las personas que ganen a partir de 2 salarios mínimos y medio empiecen a pagar impuestos sobre la renta. También propone 6 días al año sin cobro del impuesto de valor agregado, la creación de un fondo de estabilización fiscal y la cobranza de impuesto al patrimonio. Con los cambios, Iván Duque busca recaudar más 14 billones de pesos colombianos al año, estimulando el consumo, exentando a los empresarios y aumentando impuestos a los trabajadores. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos los impactos y polémicas en torno de la reforma tributaria colombiana. Aunque las últimas 3 reformas impositivas aprobadas en Colombia hayan disminuido los impuestos a los dueños de empresas, Iván Duque dejó claro que su estrategia para salir de la crisis económica será nuevamente bajarle los impuestos ¿a quién? A los empresarios. Ha dicho, tenemos que aprovechar esta oportunidad para que Colombia pueda avanzar en la equidad y en la reducción de la pobreza. Es necesario que la micro, la pequeña y la mediana empresa puedan ser esos agentes de formalización. Por eso se ha honrado la palabra, atención a esa frase, de buscar reducir la carga en los generadores de empleo. ¿Qué es lo que siempre se está diciendo? Bueno, los empresarios son los que dan empleo. Si hay empleo, se mueve la rueda económica a través del consumo. Si hay consumo, se generan justamente IVA, otros ingresos y vuelve al fisco. En esa rueda económica vuelve al fisco el dinero. Esto sería, si se aprueba, la 4ª vez que le reducen impuestos con la cuestión de que dan puestos de trabajo a los empresarios. El resto de los consumidores paga normal, taca, como dicen acá, y siempre para arriba. Ya por el lado de los trabajadores, ¿qué dicen las centrales sindicales? Se están organizando en manifestaciones para dar su rechazo justamente a esta reforma tributaria, así como la plantea el presidente Duque. En un comunicado, la Central Única de los Trabajadores de Colombia señaló: hacemos un llamado a todos los colombianos a que salgamos a las calles. Desde la CUT, Central Única de Trabajadores, estamos organizando una primera movilización mientras se realiza el debate en el Congreso de la República. Tienen allí las 2 voces. Por un lado, la del presidente diciendo vamos a avanzar con esta reforma tributaria y lo vamos a hacer de esa manera, bajándole el impuesto a los empresarios, mientras que los trabajadores dicen entonces vamos a salir a la calle. Ahí el punto de controversia, allí la diatriba. Además, tenemos también aquí otro pronunciamiento. Ángela María Robledo, opositora hoy en Colombia, dice píldora para la memoria y para no creer en el embuste del policía bueno y malo que tiene el Centro Democrático e Iván Duque sobre el IVA a los colombianos. Por favor, vamos a subir un poquito más para ver esta publicación de Reforma. Uribe insiste en el IVA a la canasta familiar. El jefe de Estado sostiene que el impuesto deben pagarlo todos los colombianos para luego devolverlo a los más pobres a través del CISBEN, un organismo oficial. Insiste en que el proyecto sí es equitativo. Hoteleros, palmicultores y pequeños empresarios piden no eliminar las actuales exenciones. ¿Por qué dice Ángela María Robledo la píldora para la memoria? Bueno, porque ven que no es un tema nuevo. Pues lo que está haciendo Duque es reflotar esta vieja historia planteada el 31 de agosto del 2006 por el entonces presidente Álvaro Uribe.
¿Qué dice nuestro corresponsal en Colombia, José Manuel Jiménez? ¿Cuál es la visión que levantamos en las calles justamente sobre el punto? Bueno, José Manuel viene con la información. Adelante. La nueva reforma tributaria que ha radicado el presidente Iván Duque por medio de su ministro de Hacienda ante el Congreso de la República ha causado revuelo en el país en diferentes sectores, pues el presidente Duque en campaña había prometido bajar los impuestos, pero nunca le dijo a los colombianos que iba a ampliar la base de esos productos que iban a ser gravados con el IVA. Realmente hay un malestar dentro de toda la sociedad porque se están tocando alimentos fundamentales de la canasta familiar del ciudadano de a pie en Colombia. Estamos hablando del arroz, del aceite, de la papa, del plátano, del frijol, de la arveja. Los productos que pueden acceder con el sueldo mínimo un colombiano y que ahora el presidente Iván Duque pretende gravar con el impuesto del IVA. Esto realmente ha ocasionado diversas reacciones en diferentes sectores como el agrícola, pero también los sindicatos y las diferentes organizaciones de trabajadores en Colombia han dicho que esto realmente está impactando e impacta directamente al ciudadano de a pie, a la clase media, que es la que realmente va a estar dirigido este impuesto de IVA. Mientras tanto, los grandes empresarios pues estarán exentos de este impuesto generalizado, el IVA del 19%, estarán realmente exentos, y eso aún realmente preocupa más a la sociedad colombiana. Cómo se le dan prebendas a la empresa privada, pero al ciudadano se le sigue gravando cada día su sueldo, su dinero que recibe por un trabajo, y esto a vísperas también de negociarse el nuevo salario mínimo. Realmente el gobierno nacional ha ocasionado una tormenta política y tributaria finalizando este 2018. Así van las sorpresas. Ahora me voy al espacio de análisis. Enrique Daza me está esperando, analista económico internacional, se encuentra en Bogotá. Enrique, gracias por atendernos a esta hora. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Tormenta política es así o suena exagerado el titular si hablamos de la reforma tributaria y lo mostramos de esa manera? Bueno, por ahora es una tormenta económica porque la inmensa mayoría del nuevo recaudo que el gobierno quiere obtener está tratando de obtenerlo a través del IVA, extendiendo el IVA a todos los productos de la canasta familiar. Y esto significa un golpe particularmente grave para la clase media-baja, que es la inmensa mayoría de la población. El gobierno omite colocar impuestos a las remesas, a los dividendos, eliminar los numerosos beneficios tributarios de los que gozan las grandes empresas, y decide descargar todo el peso del ajuste sobre los trabajadores, las capas medias e incluso las pequeñas y medianas empresas. ¿De qué montos hablaríamos para entender el impacto, por favor? Pues de los 14 billones que el gobierno aspira a recaudar, 11 se obtendrían a través del IVA. El resto son cosas relativamente marginales que no resuelven básicamente el desequilibrio de los tributos. Es importante cómo se mantienen inmensas exenciones y beneficios a las grandes empresas, al capital extranjero, a las multinacionales, al sector financiero, que podrían ser fuente de un recaudo mucho mayor que el gobierno aspira. Cuando Iván Duque dice que el debate por la reforma tributaria recién empieza, ¿qué nos está diciendo? Eso significa que la propuesta que venían cocinando desde hace varios meses ha encontrado un rechazo amplísimo de la población, inclusive de los partidos tradicionales. Entonces, una cosa que el gobierno pensaba que ya estaba terminada y para una aprobación rápida, tiene nuevos obstáculos porque hay muchos sectores diversos que se han opuesto. A mí me gustó mucho una publicación de Colombia que tiene como una calculadora digital.
e invitan a los ciudadanos a sacar cuentas. Y el titular dice, así lo puede afectar la reforma tributaria. Así que de hecho ya saben que con la reforma en marcha lo que vienen son afectaciones justamente. Y dan números y van viendo de dónde va a salir el dinero para tapar el hueco fiscal, que a todo esto también, como en otros países latinoamericanos y que tienen gobiernos neoliberales en el poder, hablan de las viejas herencias o de las pesadas herencias, pero la cuestión está en que este pago del nuevo IVA sobre los alimentos, por ejemplo, va a llegar a todos, se va a llamar impuesto simple, y hablamos de que toda la canasta familiar estaría gravada. Antes Colombia ya pasó por una experiencia similar, Enrique. Bueno, en los últimos 20 años el gobierno ha venido aumentando sistemáticamente el IVA. De hecho, más del 90% del recaudo en este momento dependería del IVA. O sea, la estructura tributaria colombiana está basada en lo fundamental en los impuestos indirectos y regresivos. Y los impuestos directos ocupan un papel mucho menor. Cuando hablamos de impuestos indirectos, ¿cuáles son, Enrique? Bueno, los impuestos indirectos sobre todo son el IVA, que es un impuesto regresivo. Impuestos directos serían un impuesto a la renta, un impuesto al patrimonio, un impuesto a la tierra, en donde se gravara en mayor proporción a los que tienen más recursos. En este caso, con el IVA, se grava más a los sectores populares, que son los que consumen los bienes básicos. ¿Qué opciones distintas al IVA habría si el fisco quiere sumar ingresos? Hay múltiples opciones. Por ejemplo, eliminar los numerosos beneficios tributarios que tienen unos pocos sectores de grandes empresas, el sector minero, el sector financiero, el sector de la construcción, el sector del turismo. Otro sería gravar los capitales fugados y dificultar la fuga de estos capitales, que son muchos miles de millones de dólares. Otro sería hacer un impuesto diferencial sobre las empresas, de tal modo que se gravara más a las grandes empresas que a las pequeñas. Otro sería un impuesto a los dividendos. Hay una canasta completa de propuestas que han venido surgiendo desde diferentes sectores críticos, inclusive sectores provenientes de los partidos tradicionales. Ahora, en la generalización que estamos hablando, en el debate sobre el tema, hablamos en verdad de quienes están trabajando, están en la rueda económica, o sea, son trabajadores activos. ¿Qué pasa con los pensionados? ¿Qué pasa con los jubilados? ¿También son afectados por esta reforma tributaria? Sí, en los últimos gobiernos han intentado poner un impuesto a las pensiones y de hecho se ha venido deteriorando el ingreso de los pensionados y dificultando el acceso a la pensión. En esta oportunidad el gobierno quiere también gravar a una parte importante de los pensionados. Estoy leyendo acá que en el caso de que sean pensiones sujetas a renta, tendrían tarifas que irían gradualmente, como si el gradualmente fuera una bolsa de agua caliente, gradualmente del 19 al 37%, con lo cual también este sector, el de las asociaciones de pensionados, están anunciando acciones para detener el cobro en la reforma. ¿Pensás que van a salir a la calle? ¿Pensás que va a calar justamente en la ciudadanía esta decisión o esta invitación que hacen partidos opositores a Duque a salir a reclamar, a plantear otras opciones, a lograr vencer, a echar para atrás a esta reforma tributaria? Enrique. Bueno, en los últimos 20 días se han visto en Bogotá y en todo el país numerosas movilizaciones, principalmente de los estudiantes, que están luchando por un presupuesto adecuado para la universidad pública. Eso tiene mucho que ver con la reforma tributaria porque el problema de la financiación de la educación depende en buena medida de que haya impuestos directos suficientes y un gasto también adecuado. A esta semana hay nuevas movilizaciones, pero a estas movilizaciones se han sumado las centrales obreras, los pensionados, muchos productores agropecuarios, y es posible que haya una gran movilización esta semana en contra de la reforma tributaria y por una política justa social.
se entiende, por una efectiva tributación, por llamarlo así, en término neoliberal, ¿no, Enrique? Sí, digamos una justicia tributaria. Eso. Gracias por este tiempo compartido, gracias por sumarnos conocimientos y aportarlos también en clave pedagógica, Enrique. Bueno, a sus órdenes y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias. Retribuimos los saludos desde aquí. ¿Han visto cuántas cosas están pasando en los pueblos de Latinoamérica? En esta agenda abierta estamos a vuelo de pájaro haciendo un buen recorrido justamente por todos estos temas que hasta ahora generan noticias. Los invito a hacer una pausa muy breve. Al regreso nos espera el mundo deportivo. Está ya nuestro gran Yuki con nosotros y todo lo que ha pasado este fin de semana. Se viene un River Boca de antología, señores, final de la Libertadores. Ese punto no va a quedar por fuera. Han pasado cosas fabulosas este fin de semana. Compañeros. Entré sin aviso. Buen día. ¿Querías sorprenderme? Hola, tin. ¿Viste la halterofilia este fin de semana? Sí. La levantada y la sostenida de este muchacho venezolano muy joven. Se ha ganado 2 de bronce. 2 medallas de bronce. Marcela continúa este mundial de pesas que se está realizando precisamente en tierras europeas. Importante el logro. Ayer mostramos acá las imágenes. Exactamente. Casi a mediodía. Bueno, estamos por supuesto siguiendo todo el desarrollo de los latinoamericanos que están aquí presentes en este mundial. Como ya lo decías, también venezolanos destacando en esto. Marcela, antes de Mira avanzar, cómo se ponen a practicar que levantan pesas, que levantan arepas y plátanos fritos, nada más, por Dios. Bueno, eso da fuerza. No, sí, pero, es fundamental en la dieta de los pesistas. Viste lo que era el Moreno, ¿no? Y el presidente Maduro felicitándolo además. ¿Lo tenés? Qué bueno. Bueno, claro que sí. Ajá, ahí vamos a hablar precisamente de este Campeonato Mundial de Pesas. Se está realizando, como ya lo decíamos, en Hungría. Y vamos a ver entonces las imágenes, como ya lo decíamos, de este venezolano. Aquí tenemos entonces parte de lo que fue esta jornada con la cual el venezolano estuvieron allí con bronce para el venezolano Julio Mayora, quien allí el de La Guaira precisamente logró entonces este domingo el bronce en los 67 kilogramos. Allí el destacado pesista terminó en el 3er lugar luego de firmar el arranque de los 147 y 175. El otro bronce lo obtuvo el total olímpico al conseguir la suma de 322 kilogramos. Recordemos que Mayora fue subcampeón mundial juvenil en 2013 y en lo que va de ciclo olímpico marcha perfecto con oro en bolivarianos de Santa Marta, en los suramericanos de Cochabamba y en los centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Además, este año también logró la corona en el campeonato centroamericano. Vamos a hablar de otros temas, tiene que ver con el balompié y les comentábamos que ya se terminó la polémica, pues la Conmebol entonces decidió rechazar el reclamo presentado por Gremio, el Club de Brasil y el entrenador de River Plate, en este caso Marcelo Gallardo, y se le prohibió dirigir la final de la Copa Libertadores luego de incumplir con la sanción que le había impuesto anteriormente. Esta amonestación incluye la prohibición de comunicarse por cualquier medio con su cuerpo técnico y jugadores, así que el muñeco Gallardo se estaría entonces perdiendo la gran final de la Copa Libertadores. Además, se le colocó una suspensión de 3 partidos. Recordemos que toda esta polémica se originó justamente en las semifinales de la Copa Libertadores entre River Plate y el Gremio de Porto Alegre. Como ya sabemos, Gallardo había ofrecido disculpas ante los medios de prensa y precisamente estuvieron sus palabras. De igual forma lo sancionaron y va a perderse entonces esta final histórica de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que va a comenzar el próximo sábado 10 de noviembre, en este caso en La Bombonera. Y el japonés Kei Nishikori, vamos a hablar de tenis, va a jugar el Máster de Londres del próximo fin de semana tras la baja del número 1 de Latinoamérica, el argentino Juan Martín del Potro, que aún se mantiene fuera por la lesión de rodilla. Nishikori se une al número 1 del planeta, el serbio Novak Djokovic, además también de Rafael Nadal, el español, el suizo, el muro de Basilea, Roger Federer, Alexander Zverev de Alemania, Kevin Anderson de Sudáfrica, Marin Cilic y Dominic Thiem, en un torneo que va a enfrentar a los 8 mejores jugadores de la temporada. En el caso del argentino, del Potro, que este año alcanzó el 3er puesto del ranking de la ATP, que es el mejor ranking, por supuesto, de su carrera, sufrió esta fractura de rótula que lo mantiene entonces fuera. Allí esa fractura que justamente la tuvo en la pierna derecha durante el Master 1000 de Shanghái, eso fue a mediados de octubre. Dijo
Es frustrante, pero no estoy disponible para competir en Londres. Así lo señaló la Torre de Tandil. Además señaló también que es un torneo muy especial. Ha intentado todo lo posible por mejorar su rodilla. La rehabilitación la ha hecho con progresos, pero necesita más tiempo para volver a las canchas duras. Vamos a hablar ahora del deporte motor, y es que el español Marc Márquez, este piloto de la MotoGP, con el título mundial matemáticamente asegurado, ganó el Gran Premio de Malasia en un día en el que también el español Jorge Martín se proclamó campeón del Moto3 y el italiano Francesco Bagnaia en Moto2. Márquez aprovechó para su victoria la caída del italiano Valentino Rossi y el Dottori allí a 4 vueltas para el final. El también español Alex Rins y el francés Joan Zarco terminaron segundo y tercero respectivamente. Completaron así el podio. La victoria del catalán de 25 años de edad permitió a Honda sumar, además del título mundial de pilotos, el de fabricante y el de equipos, ya cerrando entonces el mundial de la MotoGP. Bien, ahí repasábamos actualidad deportiva, por supuesto, también de este fin de semana. Y vamos a conversar un poquito más, Marcela, porque antes de irte a la pausa, hablábamos del gran clásico que va a tener la Copa Libertadores, inédito, de hecho. No sé a qué hora debo entregar, porque ya nos están esperando en el estudio. Pero es rapidito, ahora es rapidito. Me avisan, pero quiero, de hecho, terminar con esto, porque me parece que necesitamos este super palco. A ver, ese sí día, se ve aquí. por favor, no me va a tocar trabajar, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de la final del siglo. Por favor, les pido, esto es Boca River Boca, señores. Sí. Buenísimo, Marcela, ese partido que va a ser inédito, la final de la Copa Libertadores, primera vez que los dos grandes, podría decirse monstruos del fútbol sudamericano, van a medirse en la Copa Libertadores. Nunca han disputado una final de Copa Libertadores, Marcela, precisamente, y va obviamente a acá todos están en contra de River y a favor de Boca, pero solo por llevármela contra mí. Es importante decir aquí, primera vez... El equipo de César Peña también hay que decirlo. Primera vez que son dos equipos argentinos en la Libertadores. Exacto. La Libertadores es la vitrina por excelencia para el fútbol de nuestra región. Esa es la realidad. El gran tema aquí es, primer punto, si va a ser televisado por televisión pública, como corresponde. Hay una ley que marca eso. Y hasta ahora eso no se ha cumplido. Así que allí también viene la otra cuestión. Quise mostrar que es El Espectador, un periódico colombiano el que está hablando de Boca River, ¿sí? Me voy ahora con Edgardo Rovira, que es un colega, Yuki. Y justamente este interrogante lo está poniendo él. Yo lo voy a replicar en un ratito desde Agenda Abierta. El gobierno seguirá, está hablando del gobierno argentino, el gobierno del presidente Macri, seguirá sin cumplir la ley 26.522 que garantiza el derecho de las audiencias al acceso universal, público, gratuito de acontecimientos deportivos. Respaldemos toda la campaña, dice el colega, que le recuerde a Macri, a Peña, a Lombardi, el cumplimiento de la ley. La final entre River, Boca, debe ir por la televisión pública. Esto hasta tiene una presentación parlamentaria para que se cumpla, para darte una idea de la trascendencia. Ya hay gente trabajando en esta cuestión. Y otro tuit por aquí, ¿no? Y ahí viene Matías también, ¿te acordás? Matías Canillán, claro, colega también, obviamente. Un saludo, hicimos Matías. juntos el golazo, Matute. Matías dice, ojalá sea así. La televisión pública va por la transmisión de la final de la Libertadores entre Boca River. Allí tenemos otra visión bien bonita justamente. Es importante señalar esta fuente, Marcela, Gol Argentina, en este caso Gol, es una fuente deportiva muy importante a nivel mundial. Ya vamos también a decir algo con relación a eso que me está mostrando aquí el señor Chávez. Fíjense esto antes de irnos, ¿eh? Importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, jamás aquí, me escriben nada. Sin embargo, se tomó el tiempo el coordinador. Yuki, ¿cómo van los gloriosos Leones del Caracas? Los gloriosos Leones van en primer lugar de la tabla de clasificación. Gracias por los aplausos, sí, por supuesto. ¿Cuántos juegos ha perdido el Magallanes? Ayer perdió contra los Tiburones de La Guaira, ayer ganaron los Leones del Caracas. Magallanes sigue compitiendo, aunque me ensucie el dedo. Magallanes sigue en competencia, señores, ¿sí? Ayer perdió contra los Tiburones de La Guaira. Y Caracas le ganó a las Águilas del Zulia 9 carreras por 1. Importante.
¿Qué es lo resultados. más importante de competir? ¿Ganar o seguir en la competencia? Seguir en lo alto como los gloriosos Leones del Caracas. Allí el final, señores, de Agenda Abierta. Deberíamos estar listos ya en el estudio C porque después me paso de horario y nos regañan. Así que así las cosas, nos vamos a preparar para abordar otros espacios y otras informaciones para luego irnos al C. Cuando quieres hablar de Magallanes y los triunfos, estoy aquí preparada y activa. Perfecto. ¿Sí? No, rapidito. Antes de irnos, te iba a comentar, te comentaba fuera de cámara sobre River Plate y Boca, justamente el partido. Las dos instituciones estaban pidiendo que por favor se cambie la fecha nuevamente. Es verdad. Por el Shabbat. Gracias, Yuki. Están pidiéndolo. ¿Y lo lograrán? No se sabe aún, están pidiéndole esto a la Conmebol también, porque ya cambiaron las fechas por justamente van a realizar la cumbre del G20, que va a tener lugar en Buenos Aires. Ya se cambió la fecha del 10 de noviembre, precisamente, el partido de ida. Ahora están pidiendo que también sea cambiado. Una conmemoración religiosa importante justamente para el pueblo judío. El pueblo judío en su conjunto. No se puede ver televisión y por eso, aunque estén en casa, están diciendo por la fecha no podemos hacer esto. Cambiaron la fecha del G20 por cuestiones obviamente de seguridad, porque van todos los grandes mandatarios del mundo a Buenos Aires a esta reunión. Son los 20 países más industrializados del mundo. Por eso yo me preguntaba si habrá una posibilidad de un segundo cambio. Vamos a ver, ya cambiaron uno, vamos a ver si la Conmebol decide entonces permite eso. Ahí que ver cómo transcurre la situación. ¿Lo decide Conmebol? Lo decide Conmebol, exactamente, porque es un torneo afiliado a la Conmebol, la Copa Conmebol Libertadores, precisamente. Sí. Ahí viene la cuestión y por eso también Conmebol falla y le dice el muñeco Gallardo se queda fuera viendo el partido, no puede presenciarlo y ahí la amonestación. Exacto. Ok, entendí. Cuestiones de jurisdicciones. Jurisdicciones van, jurisdicciones vienen. Yuki, mi amor, muchas gracias. Me voy al estudio C. A esta hora ya los compañeros están listos también. Juan, abrazo a la distancia.